El día de hoy continuamos con el tema de características de las mediciones. Vamos a ver en específico la continuidad de la clase anterior, que es el concepto de precisión, con sus dos características que son repetibilidad y reproducibilidad. Bueno, hablando de concepto de repetibilidad, establece el vocabulario internacional de metrología que la repetibilidad es la precisión de medida, concepto que platicamos en la clase anterior, pero bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. Y bueno, ¿cuáles son entonces las condiciones de repetibilidad? Las condiciones de medición que incluyen que se utilice el mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones de operación y el mismo lugar, pero además con mediciones repetidas del mismo objeto o de un objeto similar, pero en un periodo corto de tiempo. Como podemos ver, las características de repetibilidad o cómo se realiza una medición bajo el concepto de repetibilidad es sin hacer variar absolutamente nada. Es bajo condiciones iguales de medición y mediciones constantes y repetidas en periodos cortos de tiempo. Ahora, ¿qué nos dice el concepto de reproducibilidad? Reproducibilidad sigue siendo la precisión de medida, pero bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad. ¿Y cuáles son las condiciones de reproducibilidad? Bueno, pues son aquellas que incluyen diferentes lugares, diferentes operarios, diferentes sistemas o mediciones. Por lo tanto, se podría decir que en condiciones de reproducibilidad, a diferencia de la repetibilidad, en reproducibilidad podemos variar una o varias de las condiciones de principio de medición, método de medición, el observador, podemos variar el instrumento, el patrón de referencia, podemos variar el lugar, las condiciones de uso o la unidad del tiempo. Para que nos quede un poquito más claro con respecto al tema anterior cuando usamos las dianas o el tiro al blanco, bueno, para entender visualmente el concepto de repetibilidad y reproducibilidad, si yo utilizo un instrumento, en este caso un calibrador Vernier con sensor y escala analógica, entonces yo hago unas repetidas mediciones de un objeto y todos bajo el mismo operario, mismo instrumento, mismo laboratorio, mismas condiciones, todas ellas voy a obtener estos resultados que son las líneas azules. Como no varía absolutamente nada, entonces todo esto me van a dar condiciones de repetibilidad. Pero ¿qué pasa si ahora utilizo para medir el mismo objeto en el mismo laboratorio, todo idéntico, pero ahora voy a utilizar otro instrumento que es un calibrador Vernier, pero digital? Entonces, utilizando el calibrador Vernier, pero no modificando absolutamente nada, entonces tengo estas mediciones. Y estas mediciones como tal siguen siendo mediciones de repetibilidad, pero ahora para el calibrador Vernier. Pero comparando esas mediciones anaranjadas con las mediciones azules, ¿qué es lo que estamos variando? Bueno, en este ejercicio estamos variando el instrumento de medición. Como las naranjas se hicieron con un instrumento digital y las azules se hicieron con un instrumento analógico, entonces hay una condición de medición que varió, que es el instrumento. Entre estas dos series de datos podemos evaluar la reproducibilidad. Significa que tan similares son los datos analizados de una misma muestra, pero con dos diferentes instrumentos. Este es un ejercicio simple y una manera simple de identificar o entender los conceptos de repetibilidad y reproducibilidad. Aquí concluimos este tema y procedemos a hacer algunos ejercicios de cálculo de repetibilidad y reproducibilidad en una hoja de datos de Excel en la siguiente clase. Muchas gracias.